Estamos entrando en un tiempo en el que las antiguas advertencias están volviendo a hacerse oír con una fuerza que ya no puede ser ignorada. Se habla de dos antipapas consecutivos, de una apostasía que podría golpear el corazón mismo de la Iglesia y de signos inquietantes ya descritos en profecías aprobadas y por místicos que nunca dejaron de predecir. Palabras que antes parecían lejanas ahora coinciden con lo que sucede ante nuestros ojos, como si el cielo hubiera decidido quitar todo velo. Si quieres entender por qué tantos creyentes hablan de un punto de no retorno, quédate con nosotros hasta el final. Cada vez más creyentes notan que la Iglesia está experimentando una atmósfera diferente a la del pasado, como si el tiempo ordinario hubiera sido superado de repente. Cuestiones que antes solo preocupaban a los teólogos, ahora son discutidas por todos, signo de una percepción difundida. Algo se mueve en lo alto, precisamente allí donde se esperaría solidez y claridad. La sensación es la de haber cruzado una frontera, como si una puerta se hubiera cerrado detrás del cristianismo, obligando a todos a adentrarse en un territorio nuevo y más inquieto. En este clima, vienen a la mente antiguas profecías que hablaban de desorientación y confusión espiritual, que venía desde adentro, y no de enemigos externos. Mensajes que durante mucho tiempo se consideraron marginales, ahora parecen describir la incertidumbre actual con sorprendente precisión, como si el momento anunciado finalmente hubiera llegado. La fe no parece amenazada por la persecución visible, sino por el lento debilitamiento de las certezas, una prueba silenciosa que muchos reconocen como particularmente insidiosa. La Salet sigue siendo una de las apariciones más controvertidas reconocidas por la Iglesia, porque su mensaje carece de cualquier cautela diplomática. Habla abiertamente de dos papas corruptos, descritos en términos tan brutales que serían insoportables para muchos oídos eclesiásticos, y anuncia sin dudarlo que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. No es de extrañar que las partes más sensibles del texto fueran retiradas de la vista del público y enviadas en un sobre sellado a Roma, donde permanecieron olvidadas durante más de un siglo. Solo en 1999 fueron encontradas por casualidad, devolviendo intacto el peso de aquellas palabras que nadie se había atrevido a borrar, pero que muchos habían preferido no recordar. La fuerza del mensaje no reside solo en las imágenes, sino en el hecho de que la aparición es considerada digna de fe al mismo nivel que los grandes santuarios marianos. Leer palabras tan extremas dentro de un marco oficialmente aprobado requiere que las tomemos en serio, especialmente porque parecen describir no una simple crisis pastoral, sino un colapso espiritual en la cima misma de la Iglesia. Por eso, cada vez que la Salet resurge, no lo hace como una reliquia de un pasado lejano, sino como una herida aún abierta que interpela el presente. Junto a la Salet, otro elemento que pesa mucho en el debate es la voz de los místicos que confirman el mismo escenario con sorprendente precisión. Una estigmatizada, reconocida informalmente por su obispo en 1876, afirmó que la Iglesia experimentaría dos antipapas consecutivos y un periodo de meses sin un verdadero pontífice, un intervalo definido como un vacío de liderazgo más que una simple vacante administrativa. A esto añadió un detalle aún más inquietante. Después de aquellos dos antipapas, vendría un tercer papa, un hombre profundamente santo, destinado, sin embargo, a reinar durante muy poco tiempo antes de ser llamado por Dios a su recompensa eterna. Lo que llama la atención no es solo la fuerza con que esta mística anunció tales acontecimientos, sino la coherencia de sus palabras con las profecías encontradas en la Salet. Los dos antipapas, la desviación doctrinal, la desorientación de los fieles, la llegada de un papa efímero pero santo,
todo encaja sin forzarse, como si múltiples voces describieran una única trayectoria. La Iglesia, desde esta perspectiva, aparece como un cuerpo sometido a una prueba extrema, una transición dolorosa en la que la autoridad visible parece tambalearse mientras un pequeño resto permanece firme. Es por ello que estas revelaciones siguen surgiendo hoy con renovada fuerza, no como curiosidades espirituales, sino como reflejos de un clima que muchos perciben como ya en marcha. Las visiones que hablan de dos figuras papales no pertenecen a un solo lugar ni a un solo siglo. Una mujer beata describió con extraordinaria claridad la imagen de dos papas y de una iglesia falsa, una imitación engañosa destinada a crecer y atraer a herejes y hombres sin fe, mientras el clero se volvía cada vez más tibio y confuso. Habló de una oscuridad que se extendía, de iglesias cerradas, de creyentes perseguidos y de un plan para socavar la propia Basílica de San Pedro. Un plan concebido por una secta secreta que está inequívocamente identificada en la tradición católica. Pero también en aquella visión, un destello de salvación llegó en el último momento, cuando la Iglesia fue liberada precisamente en el momento de mayor angustia. Las similitudes con lo revelado en Fátima son sorprendentes. En el tercer secreto, hecho público en la sección visual, se ve a un papa que parece contemplar su propia imagen como si existiera un segundo pontífice reflejado, mientras encabeza una procesión de clérigos hacia el martirio. La escena, ambientada detrás de una ciudad construida sobre 7 colinas, recuerda inevitablemente a Roma y sugiere la posibilidad de una crisis profunda en la propia dirección de la Iglesia. Las dos visiones, por tanto, no se limitan a describir las persecuciones externas, sino que insisten en el riesgo interno. Una superposición de autoridades, un liderazgo ambiguo, un engaño espiritual capaz de seducir incluso a quienes deberían custodiar la fe. En ambos surge un hilo conductor. El momento más oscuro coincide con el que precede a la liberación, y la lealtad de unos pocos se convierte en el único asidero ante el colapso de las certezas visibles. En el corazón de las profecías hay una advertencia que supera a todas las demás. No son los castigos materiales los que asustan a los santos, sino la apostasía dentro de la Iglesia, considerada el signo más grave y doloroso de los tiempos finales. Desde Garabandal llegó incluso un recuento de los papas vinculado al fin de los tiempos y el anuncio de una advertencia universal seguida de un milagro, presentado como la última oportunidad de conversión antes de una prueba más severa. Mientras tanto, noticias recientes han resaltado tensiones doctrinales, escándalos en lugares sagrados y dudas sobre la regularidad de los procesos electorales, elementos que muchos ven como confirmación de aquellas antiguas revelaciones. La sensación generalizada es que la Iglesia está pasando por su propio torbellino, entre fuerzas opuestas y una autoridad visiblemente sacudida. Sin embargo, incluso en las visiones más severas, el final permanece abierto a la esperanza. Un Papa santo, destinado a restaurar el orden después del caos, y un tiempo de misericordia concedido antes del juicio. El mensaje, en última instancia, es simple: prepararse sin pánico, permanecer firmes en la fe y reconocer que la purificación, por dolorosa que sea, es siempre un preludio del renacimiento. Si sientes la necesidad de redescubrir la paz, la belleza y la profundidad de la fe auténtica, deja que el canto gregoriano te acompañe. Visita Fides et Traditio. Encontrarás voces, oraciones y sonidos que te devuelven el corazón al silencio de Dios. Encuentra el enlace en la descripción. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.